Bueno, estamos transmitiendo en directo porque tenemos hoy una entrevista con Nerea Nacenta. Sí, vamos a esperar un poquitín. Veo que Nerea está por ahí. Ahora te voy a invitar, Nerea. Enseguida te invito. Puedo mandar la invitación. Enseguida nos ponemos a charlar sobre terapia, sobre cuentos. Hola, Nerea. Egunon, por las mañanas. Berdin. Oso hondo. Antes de empezar, bueno, vamos a hablar de terapia o de actos terapéuticos, de cuentos, pero vamos a conocerte primero. Nerea Nacenta, oriotarra, Sí, señora. que vive por Álava, ¿no? Sí, sí. Sí, y yo el otro día me enteré que eras bióloga. Sí, exactamente. ¡Anda! Allá en la prehistoria, ¡Qué hace bueno! cientos de Bueno, años. Sí. bióloga con intereses en crecimiento personal, en yoga. ¿Nos cuentas un poquito, pues, esos intereses por dónde te han llevado? Vale, ¿Sí? sí, mira, fíjate, después de hacer el recorrido de estudiar biología y meterme en el mundo del yoga y del autoconocimiento, me di cuenta que para mí tiene muchísima relación. Porque una de las cosas que me llevó a estudiar biología fue el entender lo que era la vida. Sí. ¿Qué es esto de la vida? Y entonces dije, bueno, pues la biología seguramente que me da respuestas. Y me dio algunas, efectivamente. Sí, y me ha dado la capacidad de apreciar mucho más también la naturaleza, los seres vivos y demás. Eso me ha aportado muchísimo. Y entonces, después de hacer la carrera, de trabajar en cosas relacionadas con la biología, me metí en el mundo del yoga y del autoconocimiento. Y ahí a saco, eso fue alrededor de 2012 o así, y a saco después de hacer un montón de cursos durante unos cuantos años sin parar, 5 o 6 años sin parar, cursos de yoga, cursos de bioneuromoción, no sé si conocéis, con Enrique Corbera. Bueno, Cuéntanos un pues poquito, porque yo sé que has ahí trabajado ahí mucho contigo misma y cuéntanos un poco qué es la bioneuromación, ¿sí? ¿Con qué vale. te quedas de todo ese trayecto? Vale, pues para mí todo esto que os digo, biología, yoga y autoconocimiento, bioneuroemoción, al final se juntan en lo mismo. Son como todo ello aporta herramientas diferentes para lo mismo. Y bueno, la bioneuroemoción principalmente es un método humanístico y desde la relación que existe entre lo que pensamos, lo que Ujú. sentimos, lo que hacemos, el estado de nuestro cuerpo físico, desde toda esa relación, pues favorece el darte cuenta de cuál es tu mirada hacia la vida Sí, y darte cuenta de cuáles porque son. esto del cuento terapéutico que a mí también me venía como que luego nos metemos ahí más, ¿eh? Pero que tiene que tanto que ver con nuestras proyecciones, nuestra percepción, ¿no? Y supongo que la neuroemoción, que yo no sé, tengo poca idea, pero viene un poco del curso de milagros, la perspectiva que puede tener Enrico Orbera, ¿no? Del curso de milagros y todo tiene que ver con es darnos cuenta de cómo miramos la vida, ¿no? Y sanar nuestra mirada hacia la vida. Pero para poder sanar mi mirada tengo que darme cuenta de cómo miro, Ahí está, sí. ¿no? A mí me gusta mucho y me gusta explicarlo de forma como si vemos la vida a través con un color, un filtro. Nuestras gafas tienen el filtro de un color. Entonces, ir dándote cuenta de ese color con el que miras a través del cual miras, está muy bien. Y darte cuenta cómo los demás,
¡jo! El color es diferente para los demás. También, Sí, también te qué ayuda. bueno es eso, ¿no? Que, porque uno realmente cuando trabaja en sí se da cuenta de sus gafas, se da cuenta de las gafas diferentes que existen, nos ensancha el corazón para comprendernos, ¿no? Mutuamente, nos ayuda a comprender al otro y no dar por hecho que mi mirada es igual a la de los demás, pues va a ser que no, ¿no? Efectivamente. Sí, y al darte cuenta de eso, joder, de vivir en un mundo pequeñito, en tu mundo, se te va ampliando. Sí, y como dices tú en todas las publicaciones, y así vas ganando en libertad. Eso es. Mm, Porque esclavos de nosotros mismos y de nuestras manías, ¿no? De ay, nuestros sí. no puedos y poco a poco, pues más libre. Estuviste ahí con Enrique Orbera. ¿Qué te quedas de todo aquello? Que nos Guau, ibas para contando, mí, pero sí fue un antes y un después, ¿eh? Y muchas herramientas para, o sea, el modo de vivir para mí cambió absolutamente, absolutamente. Mm. Y los cuentos terapéuticos parten de ahí, de ahí. En uno de los trabajos, múltiples trabajos que hicimos, fue trabajar con los cuentos. Todos tenemos cuentos que en la infancia nos han marcado o se nos han quedado en la memoria con mayor intensidad. Y entonces ese trabajo que hicimos con los cuentos y luego se trabajó con los cuentos terapéuticos, después yo lo he ido esporádicamente y sin demasiada intención lo he ido empleando, tanto para mí como para grupos y otras personas. Y de un año a esta parte le he dado más intensidad y me he dado cuenta de todo el poder que tienen los cuentos terapéuticos, porque son ciertamente poderosos. Como te decía antes, los hemos leído, nos los han contado en la infancia y los relacionamos con la infancia sobre todo. Joder, yo me preguntaba, ¿y por qué no para adultos? Esto ya. es genial, ¿verdad? Y mejor aún, ¿y por qué no nos hacemos nuestros propios cuentos? ¿Verdad? Eso es. Y mejor aún, ¿y por qué no Yo nos cuando hacemos? hablas de cuentos me vienen como dos etapas en la vida. Una, eso, la infancia. Y yo heredaba un montón de ropa y de material y de libros de vecinas y así. Y era un tesoro. Y heredé un montón de cuentos, cuentos clásicos, y un mogollón. Y me pasaba horas y horas por la noche, incluso con linterna en mano, leyendo Ah, esos cuentos clásicos. Me encantaban. Cómo conectaban, enseguida conectas con lo emocional, con lo simbólico, con cosas que no sabes explicar con palabras, ¿no? Y quizás es por eso que en las escuelas o eso se usa mucho el cuento, pero luego de repente dejas de usarlos. Y la mm, segunda etapa donde conecté es en la espiritualidad y en el yoga, ¿no? La vuelta al uso del cuento para poder explicar o que te expliquen cosas que cuesta explicar con palabras, ¿no? Porque son simbólicas o porque son movimientos internos de la conciencia. ujú. ¿Y tú de qué te diste cuenta en la aplicación de los cuentos sí, Pues hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Y una de las, al crear, voy a hablar, bueno, sí, de la eso, creación? de la ¿Qué son? ¿Qué creación, son? ¿vale? También al crear los cuentos, me he dado cuenta que las personas nos soltamos y nos lanzamos a crear una aventura que siempre tiene que ver con nosotros mismos, claro, siempre Ujú. estamos proyectando, pero es como, se rompen barreras y al ser todo metafórico y simbólico, es como que no te apegas tú tanto a lo que estás diciendo, ¿no? Le está ocurriendo algo a una taza de café y Ujú. entonces es fácil, fácil y simplemente te liberas y sueltas lo que hay por ahí. A mí eso me parece estupendo, A lo estupendo. mejor, Sí. a ver, dime si es así. A lo mejor con la excusa del cuento te das permiso para desnudarte completamente, cosa que si hablaríamos de no tazas de café ni de brujas, sino de nosotros mismos no harías, porque te daría vergüenza o tuviese pereza o miedo
¿no? Efectivamente, o el juicio llega y ¿cómo voy a hablar de esto? Sí, no, no, está bien. En cambio, como le están ocurriendo esas cosas a una taza de café, un reloj, un banquito de yoga, pues le puede pasar lo que sea, ¿qué más da? ¿No? Le puede pasar lo que sea y te lanzas. Sientes esa... Ni lo piensas, ¿eh? Yo creo que ni lo pensamos, simplemente nos ponemos a inventar y le vamos llevando al protagonista a dar un viaje, a recorrer qué beneficios ves en esta co-creación? Porque creo que es co-creación, ¿no? Es co-creación. Sí, y para mí Cuéntanos el sobre tema, eso. o sea, se hace entre varias, no, también lo puedes hacer tú, ¿vale? Y yo entiendo que el co-crearlo tiene un beneficio importante, que uno o varios. Uno de ellos es que sales de tu discurso. Sales de tu discurso porque Claramente. estás atenta al discurso del otro también. Estás haciendo un cuento con la otra persona, tienes que escucharle, tienes que atender a lo que está diciendo la otra persona, lo estás haciendo con ella. Entonces, en esos momentos sales de tu discurso y es enriquecedor. O sea, que estás más despierta, Estás ¿no? más despierta, eso es. Es muy enriquecedor también, hay personas que me han dicho que para mí es impresionante el darme cuenta cómo eso vas llevando, por ejemplo, una puerta, le vas llevando a una aventura que es pautada, ¿eh? Luego os explico, le vas llevando a hacer un viaje entre dos o más personas y me decía esta persona, una persona en concreto, yo alucino. ¿Cómo se le puede ocurrir a la otra persona decir eso? Es que para nada se me hubiera ocurrido a mí decir eso. Entonces eso también, ¡pum!, te abre la mirada. Ujú. Mm, Sí, abre la mente, las limitaciones y aporta más creatividad. eso ¿Qué es. beneficios les Dime. ves tú a trabajar con cuentos de forma terapéutica? De los que te he dicho, la libertad que sientes para expresarte, ese uno. La Menos habilidad, resistencias. Menos resistencias quizás que otros trabajos. Ujú. exactamente. El que te lleva a ampliar la mirada porque estás haciéndolo con otras personas, Ujú. ese también para mí es un beneficio Sí. importante. El beneficio ¿te das cuenta? Simbólicamente te ves ahí en el protagonista en un momento u otro, te ves. Entonces, al darte cuenta, O sea, ahí va. volver consciente, pues, aspectos tuyos, roles tuyos que a lo mejor no veías, ¿no? Sí, Cara. por ejemplo, y os cuento un ejemplito de Ujú. un cuento de un reloj, que ahí yo me he visto muy reflejada. Un reloj que, bueno, es nada brevísimo, que daba las horas -5 y daba las horas en punto. Y algo le pasaba y entre -5 y en punto sentía tristeza y angustia y demás. Vale. Y de repente pasan un montón de cosas y el reloj deja de dar las -5. Y ahí el reloj siente serenidad, tranquilidad, tiene menos trabajo y siente mucho alivio porque ha dejado de dar las -5. Y yo ahí me he sentido muy reflejada. Es cuando te adelantas, ¿no?, a las cosas y te entra la ansiedad. Qué Un bueno, ejemplo, un qué ejemplo. bueno. Mm. Como nos podemos ver. La mente es súper curiosa, Súper, súper curiosa. ¿verdad? Mm, Es súper curiosa, poderosa, es decir, qué poder tiene de proyección, ¿no? Es inimaginable con qué riqueza lo hace, además, es increíble. sí. ¿Para quién crees tú que es adecuado, Nerea? Pues mira, es adecuado para personas que sienten algún atasco en su vida y quieren de una forma ligera y creativa y sencilla inspirarse, por ejemplo. Porque había otra persona, me acuerdo, que me decía, Joe, yo he sentido mucha esperanza al escuchar el cuento, porque si es ese, en este caso era un muffin de zanahoria. Ah, Si ese muffin de zanahoria ha podido, yo también puedo. claro, Entonces, ese beneficio también está. Entonces, para personas que se sientan atascadas en algún momento, puede sí, servir de inspiración. porque la inspiración es súper terapéutica.
No, se toma casi, lo veo, ¿eh? Que la inspiración se puede tomar como algo, como un lujo, como un Ujú. capricho, a veces, y no nos damos cuenta que la inspiración, sea de esta forma, o del arte, o de la música, es profundamente terapéutica y que te puede elevar mucho la frecuencia, ¿no? Entonces, ese lado inspirador. ¿Para quién más puede ser Efectivamente. beneficioso? Pues puede ser beneficioso para personas que es amantes del autoconocimiento, como tú y yo, por ejemplo, y que nos Lógicas. gusta explorar otras experiencias Ujú. y otras técnicas y otras experiencias. También lo veo, voy a ver la chuleta, ¿eh? También lo veo para personas que simplemente les gusta crear. Y yo lo he hecho también, y otras personas como regalo. Te regalo un cuento terapéutico, que también Ya te está digo. A mí se me está muy ocurriendo que chulo. esta técnica es súper útil aprenderla para trabajar con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Con tus hijos, sí. También, también, eso es, padres, madres que estén sensibilizados con la educación, Ujú. profesores, sí, terapeutas, a personas que cuidan a personas mayores también. También lo Sí, veo yo. ¿verdad? Sí, que pues es algo que puedes hacer con ellos y es muy útil, A muy veces útil. para desenredar emociones y poder gestionarlas mejor y cuando hay verdadera dificultad de ir directamente, pues de esta forma, ¿no? Puede facilitar mucho las cosas. Efectivamente, Ay, sí. más quisiéramos en algunos lugares que los terapeutas trabajasen con cuentos, por favor. Pero qué Joder, buena idea, qué es buena idea. No, estoy divertidísimo. pensando en residencias de ancianos, ¿no? En los hospitales, el trabajo en psiquiátricos, en Qué cuando alegría, hay ¿no? hay verdaderas dificultades de trabajarlo directamente porque quizás a veces es demasiado doloroso o porque hay discapacidades y pues el cuento ayudaría muchísimo. Mm, Por favor, gente efectivamente. que nos escucháis, vamos a aprender esta técnica porque Sí. tiene Que caro un además, recorrido. además, otra de las beneficios que le veo yo o cualidades positivas que le veo yo es que sales de la zona de confort completamente, porque es ya, Mm. lo vamos a hacer ahora, ya, entre tú y Ya, yo. no hay Entonces, excusa, empieza. no hay excusa y lo haces y luego te quedas ¡ah! Sorprendida. ¡Qué bonito! Esto he hecho yo. Esto hemos hecho, sí, sí, sí. Y Sí, luego, ¿cómo hacéis, Nerea? ¿Luego recogéis el cuento? sí, pues bueno, el cuento se hace con unas pautas, ¿vale? No es tú y yo ahora nos ponemos a hablar sin más. No, hay unas pautas. Entonces, el viaje Ujú. es, las pautas del viaje son concretas. El protagonista también tiene que tener unas características concretas. Mm. Entonces se va haciendo una parte uno, otra parte otro, y eso lo que suelo hacer es grabarlo, se graba. Y después yo la grabación la transcribo, pues evidentemente no hablas igual que escribes, entonces se pone de forma que se puede, legible, y un audio en forma de relajación. Anda, Guillo, Mm, completito. y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas y cada vez que lo escuchas te das cuenta de cosas. Mm, Qué, qué bueno. O sea, que como todo buen cuento, tiene muchas lecturas, ujú. ¿no? Cada vez que le pasas, tiene una lectura más profunda a veces. Eso es. Y lo has generado tú. Bueno, Y, entre varios. y colaborando. Y te has enriquecido con la mirada de la otra persona. Sí, sí. ¿Cómo sueles trabajar, Nerea? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, pues se puede hacer online. Hay veces que lo hago presencial, nada, simplemente es quedar conmigo y bien online o presencial, no se tarda más de entre explicar las pautas y demás, pues pueden ser entre 3 cuartos de hora y 1 hora. Y después ya es un trabajo mío de transcribir y hacer el audio y ¡chum! Se manda y te Dime, llega. dime entonces, ¿dónde te encontramos? Por si a alguien le Ujú. resulta de interés y quiere probarlo o quiere aprender la técnica, pues como decíamos, para enriquecerse a nivel profesional.
o de otras formas, ¿dónde te encontramos? Sí, mira, tengo aquí una hojita en la que he puesto el número de teléfono, el email y a ver si se ve o se ve al revés. No sé Ah, si se ve. te ve al revés, pero bueno, yo lo digo, arroba centro conciencia, ¿no? ¿No? ¿Sí? Centro Conciencia, centro con Z, y el teléfono 607-598070. Ahí. Sí, el email nereanacenta, que eso es fácil, nereanacenta No es... arroba gmail.com, porque ahí se el, ve al revés. sí, vaya. El email es nenacenta, Ah, nenacenta. Eso N-E es el nacenta. cerebro, que ya sabes que el cerebro se inventa cosas cuando no las entiende. Mi cerebro también se Exactamente. inventa cosas. Mm, sí, sí, no paramos de inventarlos. ¿Por qué no usar eso que nos inventamos? Mm, Se me ocurre sí, que también es una técnica muy útil para las clases de yoga, ¿verdad? Lo sí. has solido usar. He solido usar esporádicamente los grupos y además une al grupo, porque estás haciendo el cuento entre todos y realmente es especial porque es muy personalizado, muy personal. Y te diviertes y une. Sí, en los grupos yo me he dado cuenta que aunque lo hagas así, venga, vamos a hacer una cosa divertida, el impacto es mayor, el impacto es importante. Sí, sí, cualquier grupo. Tú que llevas Sí. años trabajándote, yoga, crecimiento personal, autoconocimiento, para ir terminando, ¿qué mensaje le darías a la gente? Para su propio bienestar y desarrollo, ¿qué es lo importante para ti? Vale, pues mira, para mí es importante y quizás tenga que ver como hay veces que con las debilidades te haces un experto en superar las debilidades. Y teniendo en cuenta a lo largo de mi vida las dificultades que he ido teniendo, bueno, para mí es importante el vivir la vida de uno. Hemos dicho que hay muchas maneras de vivir y la manera de cada uno es particular. Y como decimos en yoga, estamos aquí para expresar algo, cada uno formamos parte de un puzzle y nuestra pieza es de una manera Sí, determinada, no es como la pieza, otra pieza. sí, no imitar a nadie y encontrar tu dharma, ¿no? Tu propósito de Eso corazón que es. es tuyo y de nadie más. Eso es. Entonces, hay tantas técnicas y tantas maneras de llegar al corazón y darte cuenta de qué es eso y ir creando tu vida, viviendo tu vida. A mí ese es el mensaje que me importante, Ujú. conectarte contigo e ir viviendo desde el corazón. Muy Con bien, cuentos y Nerea. cuentos. ¿Algo más que nos quisieras añadir, Nerea? Algo más. Pues mira, ayer me mandó una persona un testimonio había recibido el cuento y me escribió. Lo leo, lo puedo leer porque me ha Sí, sí, gustado sí, mucho. sí, ¿Sí? claro que sí. Mira, me dijo, no digas mi nombre, ¿eh? Digo, vale, vale, no digo tu nombre. Es la señorita E 2010. Y decía así, decía, mira, recomiendo estos cuentos como una guía personal en nuestra vida. Cuando creé el cuento con Nerea, me iba dando cuenta de que a través de las metáforas surgían caminos y herramientas de manera fácil y fluida. De hecho, la imagen en que me libero y desato el nudo que había en mi interior se me ha quedado anclada en la memoria y me sigue ayudando a recordar esa imagen para reconfortarme. Llevo tiempo haciendo terapia, pero me ha llamado la atención esta experiencia en la que de una manera activa, fácil y corta se llega al inconsciente y sentimos una calma posterior. Casi nada. Casi nada. Sí, porque aúna la creatividad, el inconsciente. Qué bonito, qué bueno, Nerea. Pues no, pues ahí te pueden encontrar y supongo que a través de este perfil de Instagram yo voy a guardar este vídeo, lo pasaremos también a YouTube para la gente que no nos sigue en Instagram
y lo puedas compartir. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar Bueno, aquí en el cafecito de los jueves. a ti, Leire. Quizás Ay, otro día hablamos cabezudo. de yoga o hablamos de otras cosas. Perfecto. Cuando ¿Vale? quieras. Es que Mucho. recasco. Hala, mucho a todas y a todos. Desde aquí, cualquier Agur. pregunta que tenga la gente, que lo ponga por aquí, que ya trataremos de contestar o ponernos en contacto, ¿vale? Ujú. Agur, agur. Estupendo. Agur. Agur.